Vamos a dar paso ya a la última intervención de este bloque de ponencias. Está a cargo de Luis Pereda Fernández, nos hablará de hidroeficiencia energética. Luis Pereda es arquitecto y urbanista. Desde 1989 desarrolla el ejercicio de la profesión libre. Es fundador y director de proyectos desde 1993 del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, empresa dedicada al diseño y desarrollo integral de proyectos de arquitectura, ingeniería y diseño industrial. Coordinador y director de proyectos I+D desde el año 2000 de Integra Park Systems, empresa dedicada a la consultoría integral, desarrollo de proyectos, suministro, montaje y mantenimiento de aparcamientos mecánicos semiautomáticos y robotizados, y es cofundador y director de proyectos de Neres, empresa dedicada a la prestación de servicios integrales para la eficiencia energética en la edificación, en la industria, la ciudad y el territorio. Cuando quieras, Luis. Es un ratón normal, ¿vale? Si quieres que sea puntero. No, el puntero lo utiliza como flecha en la derecha. Y esto, lo único que está cargando ahora, ¿vale? ¿Es esta de ponencia? Esta es de ponencia. Vale, pues para pasarlo. Vale, bueno, pues ya está. ¿Cojo el micrófono o soy? Ah, sí, con este. Buenos días. En una jornada que culmina, ¿no?, las 4 jornadas presenciales de los encuentros de la edificación, que está dedicada a certificación energética y energías renovables, hemos pensado que no podía faltar una referencia a algo que es absolutamente esencial, consustancial, que está vinculado a la energía y que es el agua. El agua, que parece que es un acompañante pobre de las acciones de rehabilitación y de las acciones de eficiencia energética. Daría mucho que hablar, pero en esta media hora vamos a intentar sintetizar ciertos aspectos esenciales que demuestran esa indisoluble vinculación que hay entre el agua, la energía y la eficiencia en los sistemas naturales y, por supuesto, también dentro de ellos en los sistemas antrópicos en los que vivimos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción porque es necesario pues ubicar un poco, ¿no?, la importancia del agua en el contexto en el que nos movemos. Una referencia de pasada a la ingenua normativa española en el tratamiento del agua, que no es casual que no le demos tanta importancia cuando no se le da directamente desde las instituciones. También podemos pensar, reflexionar por qué. Hablaremos un poco del ahorro del agua en los edificios, de los sistemas de recuperación de aguas grises, de recuperación de aguas pluviales y de extracción de energía de las aguas usadas. Esta división es, por supuesto, artificial. Todo esto está completamente integrado, los sistemas hídricos y energéticos están integrados. Esta es una especie de presentación analítica de algo que está completamente embebido unos sistemas en otros, pero bueno, iremos entendiendo a lo largo de la presentación. La disponibilidad del agua es un derecho fundamental, no reconocido hace mucho tiempo, desafortunadamente. Desde el año 2010 las Naciones Unidas reconocen que el derecho al agua y al saneamiento en cantidades suficientes, en calidades saludables, en condiciones organolépticas aceptables, con accesibilidad física cercana a los ciudadanos y asequible en cantidades, en cuantías económicas que no superen en cualquier caso el 3% de los ingresos de un hogar, en condiciones de uso racional, porque las políticas ligadas a encarecer los productos básicos, llámesele educación, sanidad, justicia o agua, encarecerlos para regular el buen funcionamiento de los ciudadanos, son políticas perversas que lo que hacen es alejar del común de los ciudadanos la disponibilidad de los recursos y, sin embargo, se venden como buenas porque parece ser que en un mundo donde el precio de las cosas domina todas nuestras actitudes, debe ser el precio de las cosas también el que domine nuestro acceso a los recursos básicos, cosa a la que en principio nos negamos de fondo, ¿no? El acceso al agua está vedado, como ven en el plano de la izquierda, o limitado, muy limitado a más de la mitad de la humanidad. Hay una fractura brutal social y territorial, una injusticia territorial profunda en el acceso al agua, que se manifiesta en el plano de la izquierda, pero el agua es vital en el uso doméstico, en todos esos usos que están en el esquemita del centro, y por supuesto es consustancial a la salud, a la esperanza de vida, a la mortalidad infantil y al bienestar, que es la base del progreso y del desarrollo
para la mayoría de los ciudadanos. Su buen uso y su uso consciente y eficiente forma parte del cumplimiento de la verificación de este derecho básico, ¿no? Si quieren ustedes saber si el agua va a ser o no va a ser importante, no tienen más que ver cómo se reproducen en el sector del agua los mismos movimientos que se han reproducido desde hace años en todos los sectores energéticos básicos, educativos, sanitarios y sociales, ¿no? Ahora mismo, los mismos agentes fácticos, financieros, políticos y empresariales que antes se han ido apoderando de los sectores energéticos, de las energías renovables, de la construcción, del espacio, del patrimonio público y de muchas otras cosas, se han focalizado hacia el agua, en una política que ha llevado desde el año 96 a que pasemos de tener unos recursos hídricos gestionados por las administraciones locales en un 70% prácticamente, a que hoy en día el 50%, más del 50% de los recursos hídricos los gestionan empresas privadas y con una tendencia creciente a la privatización que va al hilo de una vergonzosa actitud que se está dando durante la crisis, y es que la crisis justifica de cualquier manera que cualquier cosa que tenga un valor intrínseco se le entregue o se venda por parte de las administraciones para cubrir sus déficits, ¿no? Y así vemos cómo se venden los derechos fiscales a un casino, vemos cómo se venden los derechos patrimoniales sobre una manzana del centro de Madrid a un promotor, o vemos cómo se venden los derechos a la gestión de un recurso básico y esencial como es el agua a empresas que antes han sido constructoras, energéticas, financieras, etc. Esta es la dinámica nacional. Luego adivinen si en la rehabilitación podemos o no incidir en actitudes distribuidas que coloquen a los ciudadanos bajo la protección, ¿no? En una posición de independencia y de captación, uso y generación distribuida de agua que les coloquen al margen de estas políticas especulativas o no. Pasa igual que con la energía. El sistema en red que se supone que va a poder integrar la microproducción energética y poner al servicio de los ciudadanos una gestión integrada en red que va a poder hacer útiles recursos de generación individual, de almacenamiento individual de recursos, es decir, la red va a compatibilizar la centralización de la producción y de la distribución con la microproducción aislada y con el autoconsumo. Pues lo mismo puede pasar en todos los sistemas que están acoplados y que forman parte de ese mundo multidimensional que es el territorio y la ciudad en la que habitamos, donde consustancialmente las redes de agua y saneamiento forman parte de un sistema integrado con las redes de información, con las redes de energía, con las redes de transporte, con las redes de movilidad. Todos esos sistemas que fluyen debajo de nuestras ciudades generan un enorme potencial de aprovechamiento que también tienen las redes de agua y saneamiento, siempre y cuando entre ellos fluya la información y la información dirija una acción de aprovechamiento de recursos distribuida y localizada. Luego también en el agua, como en la energía y en la información, y porque el agua también es energía y también es información, el agua se mueve y es energía mecánica, el agua se calienta y es energía térmica, el agua es gestionada para su captación, para su recuperación y para su uso. Luego la recogida de información alimenta la eficiencia en el uso del agua, y todo esto se imbrica en un sistema que cuanto más en red sea, mejor. Cuanto más compatibilice la centralización del tratamiento y de todo el ciclo del agua con la generación, la captación, la reutilización, el almacenamiento y el uso de los recursos distribuidos, si existe esa compatibilidad, existirá verdaderamente un concepto eficiente del uso de los recursos y, por lo tanto, también ligado a él una mejora de la calidad y una mejora de la rentabilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es equilibrio en el tiempo. Sostenibilidad no es medio ambiente, ni construcción, ni calidad. Sostenibilidad es una situación de equilibrio de un sistema complejo, del ecosistema antrópico en el que nos movemos, y ese equilibrio, que es dinámico y variable, se verifica en el tiempo, y la verificación dinámica de ese equilibrio es lo que llamamos sostenibilidad. Lo demás son simplificaciones publicitarias, ¿no? Y todo esto es posible, la sostenibilidad es posible, cuando la información, la autorregulación y el autoequilibrio domina estos sistemas que a la vez son distribuidos y concentrados, y por supuesto en red.
La tradición también en el agua, y esta diapositiva, quien haya asistido a estos encuentros, me han visto utilizarla también en la energía y me han visto utilizarla en el espacio urbano y en el subsuelo. La tradición, porque siempre ha sido la misma, en el agua ha sido manejar cuantitativamente el producto agua, gestionar el aumento del consumo, tener centralizada no solo la captación, sino también la distribución, el tratamiento y la recuperación de agua, especular, jugar con el agua como un producto. Recientemente escuchábamos unas declaraciones del expresidente de la Nestlé que decía que el agua no había que considerarla como un derecho, sino como un producto alimenticio. Claro, ¿qué va a decir el presidente de la Nestlé, que maneja 1.000 millones de euros de gestionar el precio de los productos alimenticios, como un producto alimenticio cuyo precio hay que tasarlo y cuyo buen uso él cifra precisamente en ponerle un precio caro? Eso que es la política de gestión tradicional y antigua, basa el negocio del agua en la producción y en el crecimiento. Sin embargo, estamos, digo futuro, pero es el presente, la necesidad de plantear cualitativamente el uso del agua, dar valor al agua como recurso útil allá donde se produce, mejorar, por supuesto, los medios de transferencia y la gestión operativa que permite la utilización y la aplicación del agua, distribuir la captación, el almacenamiento y el uso, tener un planteamiento solidario donde los recursos hídricos se transfieren en red allá donde se producen a allá donde se necesitan sin tener necesariamente que pasar por un planteamiento centralizado, y potenciar, como decía, la componente útil del agua utilizándola en todos los puntos donde el agua existe y se puede aprovechar. Luego es un planteamiento basado en la gestión más que en la producción y en la captación y en la gran distribución. Es un planteamiento que evita las enormes pérdidas que se producen en las redes centralizadas de agua, enormes, por tener una distribución centralizada y una recuperación también para el tratamiento centralizada. Todo esto se basa en el almacenamiento dinámico de los recursos, en el uso de la información y en la capacidad de gestión. El ahorro en el mundo del agua está directamente vinculado, por tanto, a la gestión, está vinculado a la reutilización, al reciclaje, pone aquí, más bien sería la reutilización, el tratamiento, el almacenamiento y el uso. Tiene una componente muy fuerte de reducción del impacto ambiental, su transformación y su uso sostenible. El agua es un recurso que se transforma, igual que la energía, y está implicada directamente con la reducción de la factura energética, porque, como he dicho antes, y vamos a tratar un poco de esos dos aspectos, el agua, salvo en el ciclo natural del agua, donde el ciclo natural del agua está alimentado por el sol. El ciclo natural del agua genera, mediante mecanismos de evaporación y condensación, genera recursos de energía potencial en el agua que se eleva y se vierte en las montañas, genera energía cinética en los cursos de agua que se mueven, recarga los acuíferos, hace permeable el terreno, etcétera. Pero el ciclo artificial es un ciclo que no se alimenta con mecanismos naturales y renovables como el ciclo natural del agua. El ciclo artificial se alimenta de energía para la captación, la potabilización, el suministro, la recogida del agua en redes de alcantarillado y saneamiento, su depuración y tratamiento, su vertido o su reutilización. Algunas estimaciones colocan las emisiones que produce el consumo energético en el ciclo del agua en un entorno de 9 kilos por metro cúbico. Luego piensen ustedes, multipliquen esto, 9 kilos es lo que consume un coche contemporáneo más o menos en recorrer 90 kilómetros, y un metro cúbico son 1.000 litros de agua. Podemos echar cuentas de lo que suponen emisiones y, por extensión, en consumo, la eficiencia en el uso del agua. Y si utilizamos la certificación energética en los términos que se utiliza actualmente en España, referida casi exclusivamente al impacto sobre el cambio climático, no otros impactos que produce la edificación, pues verán ustedes que no es en vano el impacto que la utilización y el ciclo del agua tiene en la certificación energética de los edificios, si bien es un tema que está completamente ignorado. De hecho, la vinculación energía y agua es doble, o sea, hay una huella hídrica en la producción de energía, que es lo que tienen a la izquierda, en el enfriamiento de las centrales termoeléctricas, en la energía hidroeléctrica, en la extracción de minerales y la minería, donde se utiliza el agua, en la producción de combustibles fósiles y en el control de emisiones. Y también hay una huella energética en el mundo, en el ciclo del agua, ¿no? En la recolección, el procesamiento, la distribución y el uso final del agua, mediante el bombeo, el transporte, el tratamiento, y ya no les quiero contar si el agua procede de la desalinización o procede de la extracción de los niveles freáticos subterráneos, ¿no? Cómo está vinculada
la energía en todos esos casos a la extracción o la puesta a disposición del agua. Estudios que se han hecho en California y en Estados Unidos cifran entre el 2 y el 3% la energía que se consume en el mundo de la energía que se consume en el mundo, entre el 2 y el 3% se consume en el ciclo del agua. Y en California calculan que aproximadamente el 19% de la electricidad y el 32% del gas está vinculado con el gasto energético que supone el ciclo del agua, que es captación, potabilización, distribución, uso. Aquí hay un punto de inflexión, recogida y depuración, que se pueden producir de una manera centralizada o de una manera distribuida y realimentar el ciclo otra vez, o devolver las aguas usadas al medio natural, ¿no? Si hablamos de consumo energético y consumo de agua, cada grado que queramos aumentar la temperatura de un metro cúbico de agua supone la inversión prácticamente de 1,2 kilovatios hora de energía. Bueno, en España en Madrid estamos en un consumo medio en torno a 150 litros por persona y día, en una situación descendente, si bien es cierto, que apunta, digamos, a que se consigan unos años lo que se considera unos niveles ecológicos de consumo de agua, unos 110 litros. Los consumos óptimos estarían en torno a 60 litros, si se aplicaran principios que vamos a explicar luego, y lo que se está consumiendo en el tercer mundo, en esa zona sur que veíamos en el mapa inicial, son unos 15 litros por habitante y día, ¿no? En la distribución del consumo energético que supone en las viviendas ese uso del agua, vemos que ligado a la calefacción, ligado a la generación de agua caliente y a los electrodomésticos, tenemos prácticamente un 70% de la energía que está implicada en el uso de agua, fundamentalmente por calentamiento. Si nos referimos a la cantidad de agua utilizada, no a la energía utilizada en el ciclo del agua, vemos prácticamente que más de la mitad del agua que se utiliza en una vivienda podía proceder perfectamente de fuentes renovables, como son el agua pluvial, o de la recuperación de aguas usadas que son utilizables para usos como la recarga de cisternas, el lavado de ropa, el riego de los jardines o el lavado de coches, el lavado de zonas comunes de edificios, etcétera, sobre una base de 150 litros al día. Junten ustedes ese consumo energético de la diapositiva anterior con la posibilidad de la utilización de fuentes renovables y verán hasta qué punto los impactos energéticos relativos al agua se pueden reducir. Hablemos un poco del coste del agua. En España el agua en términos generales tiene un precio en términos generales bajo para lo que es el agua en sí misma, y desde luego lo que no tiene son tarifas progresivas que incentiven el ahorro, que penalicen el desperdicio. Estamos en torno, el agua en España cuesta más o menos la mitad que en Francia y aproximadamente un tercio de lo que cuesta en Alemania. Desde el año 2010, que fue el año también en el que la ONU promulgó su declaración sobre los derechos del agua, los Estados de la Unión Europea deben garantizar una política de tarifación que converja en el 2014 hacia una tarifa común. No parece que vaya a ser así, y lo que sí hay en España es una dispersión enorme en los precios del agua. Hay comunidades autónomas donde el agua cuesta 72 céntimos de euro el metro cúbico y hay otras donde vale 1,95. Hay una dispersión enorme. En la Comunidad de Madrid estamos en 1,28, la media de España es 1,29 y por ciudades pasa exactamente igual. Luego no hay una política común de valoración, de incentivación, de control, de información y de gestión de los precios del recurso hídrico, que pueda estar asociada claramente también a unas políticas de ahorro, porque las políticas de ahorro necesariamente tienen que estar fundamentadas sobre el recurso económico generado por el ahorro, y en España eso es verdaderamente complejo. Y sobre todo que nos vamos a la normativa y nos encontramos una normativa general que incide en la utilización del agua que se depura en las plantas de tratamiento, y el agua que se depura en las plantas de tratamiento, que es un sistema centralizado y muchas veces periférico a las ciudades, que obliga a recanalizar todo el agua usada hasta esas plantas de tratamiento, pueden ser utilizadas, según la norma general española, para recargar cisternas de inodoro, regar zonas ajardinadas, lavar suelos en el interior o exterior de las edificaciones y lavar vehículos. Pero para hacer eso hay que devolverla al punto donde se generó por otra red, bombearla y llevarla por otra red
general. En España no se contempla prácticamente en normativas específicas, hay algunas en redacción, normativas fundamentalmente urbanas de las administraciones locales, de los ayuntamientos, la posibilidad de utilizar el agua localmente y evitar todo este trasiego monumental de las aguas generadas y recuperadas hasta una depuradora y vuelta, con lo cual está prácticamente legalmente en el limbo en parte y en parte prohibido la utilización del agua directamente, la reutilización del agua en el punto de recuperación y consumo. Es el caso de la Ordenanza de Gestión y el Uso Eficiente del Agua de la Ciudad de Madrid, del año 2006, que contempla efectivamente una serie de medidas para el uso eficiente que son fundamentales, pues la disposición de contadores y toda la política de información que va vinculada al contador. Todos sabemos lo mal que se contabiliza el uso del agua en nuestras comunidades de propietarios, son consumos generales, no están divididos entre los usuarios, cuando el usuario no está se le prorratea de una manera... O sea, no tenemos la información suficiente ni para saber lo que nos cuesta ni para saber lo que consumimos. Luego, las políticas ligadas a la colocación de contadores, la discriminación de consumos por usuarios y la información al usuario para que pueda tomar decisiones de ahorro son fundamentales. También se contempla en la ordenanza del uso eficiente del agua la utilización de elementos, llamémosle de fontanería, o sea, elementos reductores del consumo en el punto de disposición del agua, griferías, cisternas, etcétera y tal, que no son dispositivos poco importantes, son bastante importantes, pueden conseguir entre un 15 y un 20% de ahorro del consumo de agua, y al ahorrar agua ahorran por extensión energía térmica y energía mecánica. Permite la ordenanza utilizar el agua para regar parques, jardines y zonas verdes. Considera que los recursos hídricos alternativos, la ordenanza, es el agua que procede de las estaciones depuradoras, es el agua de drenaje que procede de las infraestructuras urbanas, la que se drena en los túneles o la que se drena en las construcciones subterráneas, y el agua procedente de los sistemas de captación y almacenamiento de pluviales. Los usos: riego de zonas verdes, baldeo de viales, limpieza de contenedores de recogida de basura, llenado de láminas ornamentales de agua, aportación a cauces y arroyos urbanos y usos industriales. Pero específicamente en Madrid está prohibido utilizar aguas grises y recicladas de origen, que tengan su origen en el propio edificio, salvo para regar, lo cual es una absoluta restricción que imposibilita la mayor parte de los ahorros materiales de agua y, por supuesto, también proporcionalmente de los ahorros energéticos vinculados al agua. ¿Y por qué esto es así? Pues básicamente porque nuestros ayuntamientos no disponen de los cuerpos ni de los departamentos técnicos que permiten que los ciudadanos dispongan del recurso y lo utilicen con un control básico de la administración de las condiciones higiénicas y de la instalación de los equipos. Y como no hay cuerpos técnicos para hacerlo ni garantías por parte de la administración, el recurso directamente se pierde. Y lo que hacemos es seguir consumiendo cantidades no necesarias, indiscriminadamente procedentes de una red ineficiente que pierde más del 30% del agua que distribuye en la propia red de distribución y que progresivamente es más cara y lo será más cuando la gestión pase de ser pública a ser privada. El principal consumo del agua en Madrid proviene del uso residencial, el 60%, y cada persona produce agua gris reutilizable aproximadamente sobre 150 litros, 45 diarios. Luego supone una cuantía muy importante que permitiría reducir entre un 30 y un 45% del consumo de agua potable en nuestra ciudad. La instalación de un sistema de reutilización de aguas grises que llevan aparejados, como verán ahora también, sistemas de recuperación de energía en las aguas grises, cuesta aproximadamente unos 1.100 euros para una familia de 4 personas. Y esa es la inversión que hay que recuperar. Si se cobrara, si se considerara en concepto agua todo lo que el agua supone, esa inversión es claramente rentable. Si se tiene una política tarifaria errática donde no se discriminan los consumos ni el coste de las cosas, parece que nunca se puede recuperar una inversión en este sentido. Es fundamental, por lo tanto, la medición y los contadores, y también es fundamental disponer de recursos de almacenamiento. Si todos nuestros edificios tuvieran sistemas de acumulación de energía, sistemas de acumulación de agua y reservas de recursos básicos, podríamos recuperar los recursos que nos sobran localmente, gestionarlos sobre nuestro propio almacenamiento y utilizarlos cuando nos hacen falta. Pero, de una manera sistemática, se construyen los edificios sin medios de recuperación
y acumulación y almacenamiento y gestión de agua. Luego, además, eso entra a engrosar también la inversión que hay que hacer para poder gestionarla. Combinando en los edificios dispositivos de gestión inteligente de captación de pluviales, la recuperación de aguas usadas y su reciclado, podemos pasar de consumos de 127 litros por persona y día a 69. Es decir, podemos ahorrar casi un 55% del consumo de agua. La recuperación de las aguas grises, como hemos comentado, se produce en todas estas fases de producción, en los cuartos de baño, se produce en los lavabos, en todos los elementos que generan un agua recuperable, alimentan procesos de tratamiento que pueden ser centralizados y locales, como pasa con todos los sistemas energéticos y de información. Normalmente hay una combinación de sistemas centralizados en los edificios, sistemas centralizados en la ciudad, sistemas localizados puntualmente en los edificios, distribuidos, y sistemas distribuidos en la ciudad. En los sistemas de recuperación de aguas grises, estas se pueden recuperar directamente en los inodoros o en las zonas húmedas de los edificios, o se pueden recuperar de una manera generalizada en todo el edificio. Al final, esas aguas tienen un tratamiento sencillo que combina un tratamiento mecánico de filtrado y decantación con un tratamiento químico de clorado o tratamiento, o incluso ozonización, y un tratamiento bacteriológico también de rayos ultravioletas o tratamiento, y ozonización en la parte bacteriológica y biológica, ¿no? Y la salida de todas esas aguas tratadas pues es la que hemos comentado: riego, limpieza, lavado de agua, recarga de cisternas y algunos otros usos complementarios. Fundamental la modularidad de los sistemas que existe, sistemas extraordinariamente versátiles, desde sistemas individuales que se meten en un armario hasta sistemas para comunidades de propietarios que crecen modularmente. La escalabilidad y la modularidad del sistema, como en cualquier otro sistema, aporta una capacidad de adaptación que a la postre es eficiencia, adecuación del tamaño del recurso de aprovechamiento a las necesidades estrictas, sin sobredimensionados, sin excesos y sin redundancias. Los sistemas colectivos, que son los que hemos visto, se combinan con sistemas individuales que, colocados en cuartos húmedos, en los propios aparatos que se usan, pueden generar hasta un 35% de ahorro. Primero, desde luego, hay que acudir a la reducción del consumo, como en cualquier sistema. Es absurdo centrarse en la producción eficiente de energía para alimentar un edificio sin antes haber intervenido en su envolvente, haber intervenido en el bioclimatismo y haber reducido el consumo de partida. Bien, en el agua pasa igual. O sea, es absurdo no colocar filtros reductores de caudal, griferías con sistemas reductores, griferías y fluxores electrónicos, rociadores de ducha con regulación. Todo esto son dispositivos que funcionan muy bien, que aportan un gran confort, que son 100% pasivos y que reducen hasta un 20% los consumos de agua, y en algunos casos más. A partir de ahí es donde nosotros empezamos a reutilizar el agua, a partir de haber consumido lo menos posible. Y ahí encontramos desde sanitarios diseñados para una reutilización directa en las cisternas, estos son un poco pintorescos, pero existen, reutilización directa en las cisternas de las aguas utilizadas por los lavabos, a sistemas compactos integrados en los muebles de los baños, a sistemas empotrados e integrados en los propios muros para los inodoros, en fin, un repertorio enorme. Luego existe una tecnología aplicable recuperable que combina lo centralizado con lo individual. En la recuperación de aguas pluviales pasa igual. O sea, el potencial de recuperación de aguas pluviales es muy importante, es despreciado sistemáticamente. Hemos visto antes una gráfica, bueno, aquí se repite, o sea, hasta el 52% en algunos contextos del agua que se utiliza se puede recuperar directamente de aguas pluviales. Si bien esto, claro, exige lógicamente una gestión integrada que tiene que combinar aljibes, bombas sumergidas, puntos de consumo y todo eso bajo un sistema eficiente de control. ¿Estamos acabando? Perfecto. Bueno, todo esto se combina de una manera integral. Pueden estar centralizados en depósitos y decantadores, pueden estar ubicados directamente en las bajantes y en los canalones. O sea, también aquí, a escala de recuperación pluviales, hay centralización y descentralización de dispositivos. Y hay que decir que todo esto, sistemas de pluviales, sistemas de fecales, sistemas de grises, tiene que estar perfectamente integrado. ¿Por qué he citado las fecales? Porque las fecales son una fuente enorme de energía térmica también, ¿no? Son aguas, igual que las grises, son aguas que
tienen la energía de nuestras viviendas, tienen la energía de nuestros cuerpos, el agua gris tiene la energía de nuestros electrodomésticos y prácticamente el 15% de la energía inyectada dentro de una vivienda se pierde por los desagües, sin que nadie incida especialmente en la importancia de tratar este punto. Y volvemos a hablar de sistemas descentralizados y sistemas centralizados de recuperación de energía. El más descentralizado de todos es que a la propia tubería de la bajante, donde se está vertiendo el agua caliente de nuestra ducha, se le ponga un intercambiador que alimente directamente de agua precalentada los sistemas de calentamiento de agua que alimentan a la ducha, y esto se produce simultáneamente. Piensen ustedes en esto aplicado a hoteles, a residencias o a grandes bloques de viviendas. También se puede recuperar el calor en sistemas de tratamiento de aguas grises directamente del depósito de tratamiento y reinyectarlo en el ciclo de calentamiento del agua. Lo mismo a escala de comunidad de propietarios. Pero sobre todo podemos recuperar cantidades ingentes de energía de las redes de saneamiento, ya sea de los pozos que están en la puerta de nuestros edificios, ya sea de las canalizaciones de las redes de alcantarillado o ya sea de las plantas de tratamiento. En España, de esas tres fuentes de canalización y tratamiento de aguas residuales, saldría energía suficiente para calentar 1.800.000 viviendas o darle servicios de calefacción a partir de fuentes residuales recuperadas a prácticamente 5,5 millones de personas. Estamos hablando de captar el agua en la puerta de los edificios, en las canalizaciones o en las plantas de tratamiento. Voy a ir muy rápido. Cada una de estas opciones tiene ventajas e inconvenientes. La captación directa es sencilla e individual, pero conviene aplicarla en edificios donde hay caudales fuertes dentro del edificio de aguas vertidas. La captación en la alcantarilla permite unificar el potencial que han acumulado varios edificios vertiendo energía y dárselo a uno. Se aplica directamente a conducciones públicas, luego exige un régimen concesional de la transferencia de energía, y la captación en las plantas de tratamiento da un potencial enorme de captación de energía, pero normalmente las plantas de tratamiento están alejadas. Y estamos hablando de un régimen térmico de temperaturas moderadas, que es el que se obtiene extrayendo energía de las aguas residuales, que corresponde también a un tratamiento, a sistemas de climatización que utilizan temperaturas moderadas, como sistemas radiantes, de techo frío, etc. Bien, se pueden aprovechar en las canalizaciones, como ven, interponiendo intercambiadores térmicos dentro de las canalizaciones o en las plantas de tratamiento. ¿Vale? Ahí vemos una rehabilitación de una galería existente y ahí vemos un intercambiador térmico integrado en una nueva conducción de aguas residuales. Luego, al final, este sistema, pues como veíamos antes en la ponencia de la prefabricación, prefabricar elementos que integran ya sistemas de recuperación o de intercambio de energía es perfectamente posible y económico. Y esto está conducido a varias fórmulas de recuperación de calor o de de inyección de calor, es decir, de refrigeración. Cuando el agua discurre por una alcantarilla por debajo del suelo, tiene un doble efecto: el de la temperatura del agua que se vierte, que en Madrid está entre 15 y 20 grados a lo largo de todo el año, y del efecto moderador del intercambio geotérmico, porque esa tubería está enterrada y el suelo está a temperaturas más o menos estables a lo largo del año. Luego, la combinación de estas dos cosas nos da en España un potencial enorme, no solo de calentar, sino también de refrigerar los edificios, intercambiando energía con las aguas residuales. Esto es un recurso que existe en nuestras ciudades, que en Suiza es identificable. Se hace un estudio de todo el potencial de intercambio con aguas residuales que hay en un municipio y se implanta el estudio en el plan general para que los edificios que están en la zona aprovechen como un recurso renovable y gratuito más el intercambio con aguas residuales. Este es un caso que estamos terminando en un edificio de la Universidad de Aveiro en Portugal, donde el recurso de aguas residuales se combina con intercambio geotérmico, con losas termoactivas y con un edificio eficiente. Y ya no tengo nada más, pero querría decir dos cosas. He ido explicando secuencialmente, porque no se puede hacer casi de otra manera, cuáles son todos esos puntos que vinculan energía, agua y eficiencia. Intégrenlos, súmenlos a las redes de energía, súmenlos a todas las políticas de eficiencia en la edificación que hemos visto y piensen en rehabilitación. El potencial de independencia, de distribución, de ahorro y de reducción de consumo energético que está ligado a unas políticas integradas que incluyan esto es enorme, y no deberíamos despreciarlo
sencillamente porque nuestra Administración no tiene ni la más mínima preocupación en eso, mientras los agentes fácticos que se van apoderando de nuestras empresas de distribución de agua imperan por sus respetos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.